Bienvenidos a una nueva entrevista de La Derecha Diario. Estamos en esta ocasión junto a Franco Wharton, quien es presidente del partido político Acción Republicana en Perú, fundador del Foro de Lima y a su vez también sos precandidato a presidente del Perú. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la presentación. Saludos a toda la comunidad libertaria que sigue este medio de comunicación. Yo particularmente lo sigo mucho y feliz, muy contento por este giro patriota, este giro de cambio cíclico continental con la asunción de Javier Milei como presidente de la nación argentina, evidentemente una nación muy importante para la región y que evidentemente esto va a marcar un antes y un después para Latinoamérica, con efectos en los países hermanos, precisamente como es la República del Perú. Así que muy contento por todo esto que se viene y, por supuesto, con las mayores expectativas hacia adelante. Me alegro mucho de que puedas estar con nosotros para hacer esta entrevista y te quería comentar si viniste exclusivamente para la asunción de Javier Milei a la Argentina o si también tenés una agenda un poco más extendida. Primigeniamente recibo la invitación por parte del Partido La Libertad Avanza, quienes gentilmente me hacen llegar la invitación y bueno, de allí para acá hemos tenido alguna agenda complementaria con algunos diputados de España, precisamente del partido Vox con el Foro Madrid, que seguramente lo vamos a conversar ahora mismo, pero en principio era la asunción de Javier Milei, o sea, la razón por la cual los líderes mundiales de talla internacional que se han dado cita en esta cumbre patriota, así lo he cuñado yo al menos en las redes sociales, ha significado pues que muchos líderes precandidatos a la presidencia de sus respectivos países se hayan dado cita en esta cumbre tan importante que marca un hito histórico. Yo lo veo como un cambio del ciclo de la corriente libertaria patriota hacia la derecha, algo que tenía que ocurrir en algún momento. Lo de Novoa en Ecuador fue importante, pero la dimensión de lo que hace Javier Milei con la victoria de Victoria Villarroel, por supuesto, yo creo que tiene unas dimensiones diferentes y que marcan la pauta para lo que va a ser para los siguientes décadas en nuestro continente. Mencionabas el Foro de Madrid y también cuando te presentaba estaba contando que sos fundador del Foro de Lima. ¿En qué consisten estos foros? ¿Cuál objetivo buscan y en qué se diferenciarían el Foro de Madrid y el Foro de Lima? A ver, somos aliados en realidad. El Foro Madrid, del cual soy también miembro adscrito, tengo una muy buena relación con Santiago Abascal, que es digamos, el candidato natural por el partido Vox a la presidencia en España, con Germán Terch, que es digamos, eurodiputado español y también constantemente viene hacia la región de América Latina representando el Foro Madrid. El Foro Madrid es un grupo de acción política para Iberoamérica, ¿no? Que tiene sus bases en la defensa de la libertad, la democracia y contra el narcoterrorismo en Iberoamérica, precisamente. Entonces, después de adscribirme al Foro Madrid, resuelvo que es importante dar la batalla cultural y la batalla política desde esta parte del continente, desde América Latina. Evidentemente saludo lo que se hace el Foro Madrid, pero ellos están en España. Y si bien es cierto, ellos tienen una mirada enterada de lo que sucede de manera regional aquí, yo creo que hace falta complementar esa mirada desde un país latino, como lo es en este caso de Perú, pero fíjate que Foro Lima es para todo el continente americano, incluye también, por supuesto, México y Estados Unidos. En ese sentido, esa sería la mínima diferencia, que es una cuestión básicamente de estructura territorial, Claro. pero los ideales son los mismos: defensa de la libertad, defensa del Estado de Derecho democrático, lucha contra el progresismo continental, contra la cultura woke y contra, por supuesto, las dictaduras y las tiranías que bien se han ido erigiendo en varias naciones, como es el caso de Venezuela, como es el caso de Chile. Precisamente la administración que deja aquí me parece que hace parte precisamente de esas administraciones con las cuales el Foro de Lima va a seguir luchando. Y si me permites comentarlo, sí. El Foro de Lima, del cual soy presidente fundador, está, digamos, compuesto y organizado en diferentes direcciones nacionales. Si bien es cierto, el presidente fundador, pero también tenemos directores nacionales. En Argentina, yo he logrado contactar con Pablo Baragli, que es el director nacional de Argentina del Foro de Lima, y Ana Lemarri, argentina también, por supuesto, viviendo en Chicago, que es la secretaria general del Foro. Tengo dos personas muy importantes, argentinos precisamente, que son parte del Foro de Lima, con lo cual abrimos mucho el tema de, digamos, el buffet de opciones en función a nacionalidades. Estamos en Venezuela, estamos en Colombia, estamos en Chile, estamos en México, estamos en España. Tenemos muchos concejales que ahora mismo, si bien es cierto, son militantes del partido Vox de España, son miembros adscritos al Foro de Lima.
Entonces, estamos haciendo una labor titánica que creo que es importante hacerla en esta corriente, en este nuevo momento histórico que vive América Latina, Latinoamérica, y bueno, aprovecho también el hilo de comunicación para invitar a las personas a que conozcan un poco más qué es el Foro de Lima, contra quién luchamos, qué defendemos, cuáles son los ideales que nosotros abrazamos y qué queremos para el continente. Queremos tener diputados, presidentes, que sean miembros adherentes del Foro Lima. Invito a toda la comunidad argentina en general a que puedan sumarse y plegarse al Foro de Lima. Hemos fundado el foro en marzo del 2022 y de allá para aquí ya hemos avanzado mucho. La verdad que las redes sociales sirven mucho para poder acercarnos. Yo creo que la comunidad en general, la comunidad libertaria, la comunidad patriota, mejor dicho, está creciendo, pero tenemos que empezar a ensamblar estos grupos. A veces suele pasar que los percibimos muy aislados. Lo que hay que hacer es amalgamarlos, lo que hay que hacer es juntarlos, concatenarlos y unirlos, porque las gestas y los ideales son los mismos. O sea, estamos hablando de personas que piensan parecido, pero que están todavía alejados. Hay que conglomerarlos, hay que aglutinarlos. Y precisamente lo que ha pasado ayer con la cumbre y la asunción de mando, la toma de posesión del presidente Javier Milei, ha significado pues precisamente esa aglutinación de líderes que piensan de manera similar y que entienden que el derecho a la propiedad privada es supremamente importante, que entienden que la libertad de emprendimiento es una forma de naturalidad, es una forma de no olvidar de que el ser humano tiene que potencializarse en sus diferentes capacidades y aptitudes hacia adelante. Entonces, son personas que piensan igual. El hecho mismo es que hay que no esperar este tipo de asunciones para juntarnos. Yo creo que hay que juntarnos en todos los espacios posibles. Hoy en día, ¿cuántos adherentes que estén en política o que no estén en política tiene el Foro de Lima? Bueno, el Foro de Lima conglomera principalmente líderes de opinión. Tenemos, seguramente tú lo conoces, Eduardo Menoni es un influencer de Twitter. Básicamente en Twitter tiene muchas interacciones. Él es venezolano, radicando en Colombia. Él es el que tiene más interacciones a nivel mundial en habla hispana en Twitter, ¿no? Está en el top 10 de la lista de influencers que operan en esa red social. Evidentemente también él es director nacional del Foro de Lima en Venezuela. Por ejemplo, en Chile, ayer conversé con Axel Kaiser de Chile, evidentemente, su hermana Vanessa Kaiser es también miembro del Foro de Lima. Hemos priorizado más que cantidad, primero los liderazgos, y después vamos a ir aumentando la estructura, porque esto tiene que crecer bien y de manera ordenada. Si no tenemos organicidad, es un poco complicado. Otro de los temas que mencionamos y que abrimos la puerta en la presentación era tu precandidatura a la presidencia del Perú, que tiene elecciones en el año 2026, me decías. Esta precandidatura, imagino que todavía no están en campaña porque faltan todavía algunos años, pero ya estarán diagramando cuáles serán los ejes de campaña, y eso también tiene que ver mucho con las necesidades del pueblo peruano. Quizás estaría bueno compartir hoy en día cuál es la situación o el diagnóstico que hace tu partido y vos personalmente sobre lo que pasa en Perú, y también compartirlo para el resto de los países de Latinoamérica. Con todo gusto. Lo hablábamos antes de entrar al vivo. Fundé Acción Republicana Perú el 2022. Yo tuve una militancia única en otro partido político que se llama Renovación Popular, del cual es presidente el alcalde actual de Lima, Rafael López Aliaga, de quien fui brazo derecho en su momento, pero por cuestiones de ciclos partidarios decidí renunciar, alejarme, vía carta a la opinión pública de agradecimiento, por supuesto, y fundamos Acción Republicana Perú, que es un partido político que abraza las ideas de la libertad, es un partido eminentemente patriota y es un partido en lo social ciertamente conservador, sin caer en fanatismo, ¿verdad? Flexible hacia el hecho mismo de que los jóvenes quieran sumarse a partidos políticos, porque hoy en día los jóvenes tienen que entender de que no se puede vivir de espaldas a la política. Entonces lo que nosotros planteamos es una política flexible en lo social que les permite entender de que hay que tener ciertos ideales para poder, seguir una misma línea ideológica, respetarla, tener identidad política partidaria es importantísimo. Entonces es así que nace Acción Republicana Perú. Empiezo a hacer un viaje a título personal en todas las regiones del Perú. Perú es un país que tiene mucha diversidad, es un país que tiene evidentemente muchas regiones, muchas provincias, microrealidades socioeconómicas. No es lo mismo hablar de la realidad de Puno, que es la parte sur del Perú, que hablar lo que pasa en Lima, y no es lo mismo
¿no? Ver lo que pasa en Tacna, que lo que pasa en la Amazonía peruana, Loreto, San Martín, Ucayali, Madre de Dios. He estado en todas esas regiones con Acción Republicana, he viajado, tengo todas las bases republicanas partidarias, porque precisamente yo he estado allá, yo mismo he viajado y yo mismo he designado a cada secretario departamental, pueblo por pueblo, lugar por lugar, entendiendo la realidad socioeconómica de cada región. Y ese es un trabajo, y no es por echarme flores, es un trabajo bastante arduo, que ha significado, digamos, dejar todo, como se dice, en la cancha, y muy voluntarioso. Entonces, sí he presentado una precandidatura a la presidencia de la República del Perú hacia el 2026, es el calendario electoral que se respeta. Ahora bien, ya vamos a hablar seguramente de la coyuntura del Perú, con el encarcelamiento inicialmente de Pedro Castillo y la toma de mando de Dina Boluarte, actual presidente de Perú. Hay mucha crisis institucional, lo cual incluso en algunos medios indicasen que las elecciones podrían adelantarse hacia el 2025, con lo cual es importante que una gesta patriótica como Acción Republicana empiece a consolidarse, empiece a erigirse como una verdadera opción patriota, libertaria, conservadora. Finalmente Perú es un país muy tradicional, es un país muy creyente, es un país de convicciones muy claras. Entonces, que no es lo mismo que pasa en Chile, ¿no? En Chile hay un progresismo que ha calado mucho, en Perú no tanto, felizmente. Entonces, yo creo que nutrir y fortalecer Acción Republicana Perú es un gran acierto, lo estamos haciendo muy bien. Ahora mismo tenemos secretarios departamentales en todas las regiones del Perú, son 24 regiones, 24 departamentos, son cientos de provincias. Estamos hablando de Perú como el tercer país demográfica y territorialmente más grande de América del Sur, después de Brasil y Argentina. Entonces, lo que pasa en Perú evidentemente tiene un efecto rebote importante en la región, razón por la cual estoy aquí, razón por la cual he saludado, he celebrado, he felicitado y a su vez lo he compartido con todos los militantes de Acción Republicana y, en fin, con todos los peruanos que confían en una nueva forma de hacer política. Estamos cansados, como lo dice Javier, de la casta política. En Perú le decimos la clase política rancia, la que no quiere, digamos, alejarse del poder, la que ve a Franco Wharton y dice, no, este tipo no tiene rabo de paja, este tipo no lo vamos a poder, digamos, manipular porque a él no le debemos favores políticos. Ciertamente, Franco Wharton no tiene ningún favor político al cual deba pagar, y eso es un riesgo sistémico. Entonces, lo que yo te puedo decir es que hay una clase política que no quiere soltar el poder, y de derechas y de izquierdas. ¿Hay mucha corrupción en Perú? Sí. ¿Hay corrupción en Palacio Legislativo? Sí. ¿Hay corrupción en Palacio de Gobierno? Sí. ¿Hay corrupción en el sistema judicial, que implica Policía Nacional de Perú, Ministerio Público, Poder Judicial, Junta Nacional de Justicia? En fin, sí. El principal problema del Perú ahora mismo es la corrupción enquistada en todos los estamentos del Estado, razón por la cual nace Acción Republicana, liderado por una persona relativamente joven, como lo es, pero que tiene las convicciones claras de querer hacer una política diferente, de que acá no respondemos a ningún grupo de poder económico, ni nada parecido, simplemente lo que queremos hacer es poner por delante el sentido común, el sentido de coherencia, estar por los más necesitados, plantear un gobierno conjuntamente con el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y, por supuesto, hacerlo también pues con patriotas que quieran hacer las cosas bien, llamar al sector privado. Es importante que el sector privado intervenga en los planes de gobierno para el Perú y seguramente también para las demás regiones o para los demás países. Se vive mucho, no sé si pasa aquí en Argentina, pero en Perú te descalifican mucho si es que tú vienes del sector privado a querer incursionar en política. Claro. ¿No? Te descalifican rápidamente. ¿Por qué? Porque dicen no tiene la experiencia, en fin, pero como lo dice también Javier, lo repito nuevamente, si vamos con los de siempre, vamos a tener lo mismo de siempre. Entonces hay que darle un giro, hay que abrirle la puerta también a los jóvenes que quieren hacer patria desde su experiencia en el sector privado. Yo creo que eso es importante. Entonces sí, hay una clase política con la cual Acción Republicana está luchando para ganarse un espacio. Tengo un legítimo interés por gobernar el Perú. Creo que merece la pena empezar a ver liderazgos jóvenes en la región, que creo que ya se está viendo, ya se está llegando a evidenciar. Hemos visto que a Bukele no le está yendo mal, le está yendo muy bien. No coincido necesariamente absolutamente en todo, pero hay muchas cosas que él hace bien, ¿no? Y es un presidente joven, Javier tampoco es muy viejo, Javier tiene 50 y tantos años, me parece, ¿no? Es un presidente de una nación importante joven también, yo lo ubico como una persona todavía joven, y yo creo que el mundo está buscando liderazgos jóvenes, liderazgos que no estén contaminados de corrupción, de la politiquería barata, de las componendas, de las complicidades, de los cuartos de guerra para quitarte liderazgo, quitarte piso, que si no tienes los amigos simplemente no vas a
llegar lejos. Eso ahí está pudriendo las instituciones de los países, básicamente en América Latina, que es lo que yo conozco, y contra eso lucha Acción Republicana Perú. Esto que mencionás está bueno, me abriste un montón de ventanas para preguntarte de muchas cosas. Una que no puedo dejar de preguntarte es qué está pasando en el sur de Perú, que hubo olas de violencia muy, muy intensas este año y también se denunciaba la injerencia de Evo Morales y de los grupos indigenistas del norte de Bolivia. ¿Cómo analizás y cómo explicás lo que está sucediendo en estas regiones del sur de Perú que han complejizado la vida de toda la gente que vive allí? Incluiría a Gabriel Boric, porque conjuntamente en su momento con Pedro Castillo, cuando Pedro Castillo no estaba en prisión, se hablaba mucho de hagamos la patria grande. Lo que querían hacer es disolverlas en las fronteras, y esto da para hablar acerca de la importancia que tiene el entender de que existe un riesgo de soberanía republicana, existe un riesgo de invasión de la soberanía, de la ruptura de la soberanía republicana para simplemente licuar las fronteras y confederarlas en esto denominado globalismo, ¿verdad? Que es lo que postula mucho la Agenda 2030 ONU, que es lo que postula mucho el Grupo de Pueblo y Foro de Sao Paulo. Pero para ir a tu pregunta, esto sí es cierto, hubo una injerencia que no solamente está en el sur del país, sino también en la parte norte del Perú, que es Colombia, con Petro, que constantemente está hablando acerca de lo que debe y no debe pasar en Perú. Respecto a la injerencia de Evo Morales, sí hay una vinculación muy clara con el líder de un partido marxista que es Perú Libre, liderado por Vladimir Cerrón, que ahora mismo está en la clandestinidad, prófugo de la justicia, que es el partido que llevó a Pedro Castillo precisamente a la presidencia de la República. Evo Morales es un aliado y un socio estratégico de ese partido político precisamente, y sí es cierto, lo que ha pasado en el sur del país, precisamente por este tipo de injerencias que confunden mucho a la población sureña del Perú, lo que hace es agitar y lo que hace es generar revueltas y usarlos como carne de cañón, y finalmente a veces se pierden vidas innecesarias porque colisionan directamente con las fuerzas del orden del país. El Perú, evidentemente, como cualquier soberanía republicana y como cualquier país autónomo donde impera la ley, tiene que poner orden. Entonces, esto no es un tema de los policías malos contra los ciudadanos buenos. Esto es un tema de poner orden y es un tema de determinar quiénes son los agitadores revolucionarios, pero con revoluciones que tienen ideas totalmente desfasadas y que lo único que quieren es dividir las clases y generar estos anticuerpos y generar toda estas agitaciones absurdas, que lo que hace es simplemente generar mucha más crisis aguda. Entonces, esto sí, hubieron muertos, lamentablemente. Nosotros como Acción Republicana en su momento condenamos y por supuesto nos hemos pronunciado respecto de todos los muertos, que fueron aproximadamente 60 personas, 60 vidas perdidas, y que ocurrieron ya dentro de la gestión de Dina Boluarte, quien ahora mismo está denunciada penalmente, constitucionalmente, por la fiscal de la Nación, que a su vez también está siendo retirada del cargo, ¿no? Lo que está pasando en Perú es una crisis institucional tremenda. Eso, vamos a meternos ahí. ¿Cómo quedó luego del accionar de Pedro Castillo, de este intento de golpe de Estado? ¿Cómo quedó compuesto el Congreso, que está muy atomizado, entiendo? ¿Cómo quedó Dina Boluarte en la presidencia? ¿Y cómo evaluás también lo que sucedió hasta ahora en su gestión y estos años que le quedan? Bien, bueno, existe, te lo decía hace unos minutos, existe la posibilidad de que Dina Boluarte no logre culminar su mandato regular hacia el 2026, razón por la cual se podría adelantar las elecciones al 2025, con lo cual yo no estoy tan de acuerdo en el sentido de que se deben respetar los plazos, digamos, desde el punto de vista democrático, y además se tiene que ser responsable al momento de convocar elecciones. Las elecciones en Perú son complicadas por las cuestiones territoriales, pero nada, el Congreso de la República actualmente digamos, está en una suerte de complicidad con lo que pasa en el gobierno central. Esto es, Dina Boluarte quiere terminar su mandato y los congresistas de la República no quieren irse. Y esto es a costa de los millones de peruanos, de los peruanos de a pie que se ganan el pan día a día. Porque en el Perú funciona mucho el emprendimiento y también funciona mucho la informalidad. Entonces, lo que ha pasado es que Pedro Castillo está en la cárcel, está tratando de defenderse para que las sanciones no sean tan grandes. Él cumple una prisión preventiva. Probablemente sea sancionado, desconocemos cuántos años le va a dar el juzgado que está viendo el asunto penal, y Dina Boluarte está enfrentando ahora mismo una denuncia constitucional gravísima por los 60 muertos, y la denuncia ha sido curiosamente recientemente presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, que a su vez, y esto es una lucha de poderes, que a su vez está perdiendo, la fiscal de la Nación está perdiendo el respaldo de la derecha peruana, porque esto es no de la derecha peruana, sino de los congresistas que en su momento la quisieron respaldar.
para hacerlo mucho más sencillo. Dina Boluarte siendo denunciada por la Fiscalía de la Nación, que a su vez está siendo retirada del cargo. Entonces, hay una lucha de poderes que no van tanto de derecha y de izquierda, sino va básicamente de clase política que no quiere perder poder y no quiere perder capital. ¿Quiénes son los más perjudicados? Los millones de peruanos que vivimos una crisis generalizada y que evidentemente lo que están buscando es opciones como la Acción Republicana Perú, donde nosotros en realidad, si bien es cierto, podemos tomar una posición coyuntural del tema, somos convencidos que somos la alternativa que el Perú necesita. Y esto te lo digo ¿por qué? No porque simplemente yo hago un análisis de escritorio. Cuando nosotros, para construir el partido político Acción Republicana Perú, salimos a las calles a pedir firmas, a poder acumular adherentes, nosotros palpamos el sentimiento del peruano de pie. El sentimiento del peruano de pie es que están cansados de lo mismo de siempre. Están cansados de lo mismo de siempre, ya no tanto si son de derecha o izquierda. Ya no quieren tanto a la clase política de siempre. Están esperando un outsider, están esperando a alguien que no esté contaminado por administraciones corruptas, están esperando a alguien que simplemente les renueve la confianza en función a las ideas de la libertad, a las ideas del emprendimiento, y que no esté hipotecado hacia voluntades políticas que ahora mismo existen. Hay muchos partidos que están creándose, pero que sí están hipotecados hacia los, colleras políticas de antaño. Entonces, yo estoy convencido que toda esta coyuntura en que se vive en Perú, de alguna manera u otra, asociado a lo que se está viviendo aquí en Argentina y en el continente, da para que nuevos liderazgos libertarios y patriotas puedan erigirse hacia la primera magistratura de los países, razón por la cual que creo que es una buena ventana, no solamente para Acción Republicana, sino para todos los demás líderes que buscan un espacio importante en sus respectivas naciones, para luchar con el narcocomunismo continental, con el progresismo, con la cultura woke y con todos estos males que lamentablemente lo único que hacen es dañar a las personas que son, digamos, las que están más expuestas, que son los de a pie, los laburantes, digamos, los emprendedores, los pequeños empresarios, los trabajadores, en fin. Entonces, pues nada, volviendo al tema precisamente de la coyuntura Perú, eso es, ¿no? Dina Boluarte, probablemente la denuncia progrese, es muy probable que no termine el periodo mandato que tiene hacia el 2026 y existe una probabilidad alta de que se realicen las elecciones adelantadas, para lo cual nosotros estamos preparados para competir en el Perú como la opción patriota. Somos el primer partido patriota y el primer partido de corriente republicana en la historia del Perú. Si uno analiza que otros partidos están en el buffet de opciones nuevas, no encuentras un partido que haya, digamos, abrazado esta corriente republicana. Muy parecido a lo que hizo en su momento José Antonio Kast de Chile con el Partido Acción Republicana Chile. Él fue candidato en 2021, tú te acordarás, a la presidencia de Chile con el Partido Republicano. Y con José Antonio tengo una amistad, hemos conversado, sé que él está viviendo ahora mismo, discúlpame que me vaya del tema, ahora mismo una suerte de diferencia de posición por ese tema de la constituyente, pero bueno, son temas que se tienen que resolver allá, pero yendo un poco a la ideología de Acción Republicana Perú, somos el primer partido en la historia del Perú que abraza la corriente republicana, no existe, digamos, mayores antecedentes respecto o antes de la fundación de nuestro partido político. Franco, te pregunto, te voy a preguntar sobre dos figuras de la política peruana, para ver cuál es tu opinión. Con uno dijiste que trabajaste, que es Rafael López Aliaga, que entiendo que es una figura política que hoy es alcalde de Lima y que también estaría buscando impulsar una candidatura de cara a las elecciones de 2026. ¿Qué diferencias planteás con este referente político? Y después te voy a preguntar sobre Fujimori. Buenísimo. A ver, con Rafael López Aliaga hay una relación fraterna. Él es alcalde actualmente de Lima. Él es presidente del partido político Renovación Popular, un partido político social cristiano, para que se entienda rápidamente, social cristiano. Yo refundé ese partido conjuntamente con él, porque antes ese partido se llamó Solidaridad Nacional. Entonces, una vez que se refunde ese partido, yo asumí la jefatura, la presidencia del Comando Nacional de Campaña y fui su jefe de campaña y su abogado personal en su momento, brazo derecho también. En fin, de allí, del 2020, 21, 22, pasaron muchas cosas. Las candidaturas a las generales, el Congreso de la República, la presidencia, él quedó en tercer lugar. Yo estoy convencido que le robaron las elecciones porque hay corrupción electoral en Perú. Y después él postula a la alcaldía de Lima, logrando finalmente vencer y ser el alcalde actual. Yo quemé un ciclo en ese partido y formé Acción Republicana Perú. ¿Cuál es la principal diferencia con Renovación Popular?
Bueno, a ver, nosotros sí le vamos a dar espacio a los jóvenes. No vamos a llamar políticos contaminados de corrupción. No vamos a llamar políticos corruptos, vamos a llamar gente de bien, gente que quiera hacer las cosas bien, gente que, si bien es cierto, tenga experiencia política, no haya estado o no tenga indicios de cuestionamientos de corrupción, como sí lo hay en Renovación Popular, y estoy diciendo una verdad porque lo es. Y a las pruebas me remito. En Renovación Popular sí hay gente que está cuestionada por delitos de corrupción. En Acción Republicana no va a pasar eso, no está pasando. Yo mismo me encargo de filtrar a todos los afiliados, secretarios en sus diferentes niveles, que pueden ser secretarios generales distritales, generales regionales, generales municipales, generales provinciales o secretarios nacionales. Yo mismo me encargo de hacer los filtros y soy muy riguroso al momento de evaluarlos. Entonces, esa es una gran diferenciación. Actualmente en Acción Republicana, que si bien es cierto, persigue los mismos ideales, encontramos que hay liderazgos jóvenes. Yo puedo encargar a un muchacho de 28, 30 años, 32 años para que asuma una secretaría departamental de un departamento importante del país. Eso no está pasando en otros partidos políticos, porque en otros partidos políticos lo que se hace es simplemente dejarlos de lado y que esperen 30 años, que se hagan viejos y que recién cuando les toque puedan asumir, digamos, liderazgos de alta envergadura. Eso no pasa en Acción Republicana. En Acción Republicana sí queremos darles espacio a jóvenes que no están contaminados con tanta corrupción, que si bien es cierto van a tener que agarrar un poco de experiencia en algunos casos, pero lo que nosotros vamos a hacer es balancear también esa, digamos, inexperiencia en gestión pública con gente de bien que quiera, por supuesto, perseguir y estar y hacer parte de Acción Republicana Perú. Yo encuentro ahí la principal diferencia con Renovación Popular. Y solamente para terminar esta línea, en Acción Republicana lo que nosotros vamos a buscar es estar muy cerca a los jóvenes, no necesariamente a los adherentes o a los afiliados, sino a los jóvenes votantes. No vamos a fanatizar el tema, no vamos a politizar la religión. Lo que vamos a hacer es tener convicciones claras y poner por delante la patria. Planteamos un gobierno con las Fuerzas Armadas del país, que es la única forma de poner orden y donde impere la ley. Yo creo que son diferencias fundamentales con el otro partido, lo cual hace que Acción Republicana constantemente esté ganando muchos adeptos y mucha oposición dentro del espectro de los partidos políticos que ahora mismo están en el paquete. Quedó muy claro esto que comentas. Por otro lado, te pregunto qué opinión te merece o qué análisis haces sobre la liberación de la cárcel de Fujimori padre y también de las candidaturas reiteradas y de las derrotas en las distintas elecciones de Keiko Fujimori. Muy bien, muy interesante la pregunta. ¿Por qué? A mí me han dicho fujimorista siempre. Yo soy abogado especialista en Derecho Corporativo y Mercado de Valores. Estudié en la Universidad de Lima, tengo 2 posgrados, hice una maestría en Navarra. Digamos, me formé no para ser político, yo estoy en política por cuestiones de mucha casualidad y me quedé porque veo que se tienen que hacer muchas cosas. Pero me dicen fujimorista, ¿por qué? Porque, digamos, empecé un partido con López Aliaga, y se le ha cuestionado a López Aliaga por tener las concesiones en Cusco, supuestamente en el gobierno de Alberto Fujimori, de lo cual no voy a opinar más, y nada más. Entonces vivo constantemente diciendo a la gente que yo no soy fujimorista. Yo soy Franco Wharton, un tipo que entiende que la política tiene que hacerse, digamos, para los más necesitados y abrazando las ideas de la libertad, punto. Entonces, todos me piden, tienes que pronunciarte acerca de la liberación, etcétera, etcétera. Y yo intento decirles que yo no soy fujimorista. Evidentemente saludo un indulto que, digamos, yo sé que para diversos grupos puede generar una sensibilización porque todavía lo siguen, digamos, haciendo responsable de delitos de lesa humanidad. Pero por otro lado entiendo que también hay una cuestión humana, ¿verdad? Entonces, razón por la cual el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski lo indultó. Y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. No quisiera yo dar una opinión hacia adelante en el sentido de que yo no quiero que se me vincule con el fujimorismo, con quienes no tengo ningún problema en el sentido de enemistades ni nada por el estilo, pero yo me voy a Puno, al sur del país, y me dicen fujimorista, y yo le digo, ¿pero por qué soy fujimorista? No soy fujimorista. Yo soy un tipo autónomamente político, favores políticos a nadie le debo. Entonces, y quiero mantener esa independencia porque es saludable mantener esa independencia. Seguramente algunos amigos que me van a escuchar dirán, pero no, tú tienes que ubicarte de este lado y de este lado. Yo no me encasillo en eso. Yo creo que el Perú lo que necesita es gente autónoma, gente real, gente que no esté jugando al cálculo y se alinee hacia un lado o el otro.
Reconozco que el presidente Fujimori combatió el narcotráfico, combatió Sendero Luminoso, el terrorismo en su momento, en la década de los 90. Eso lo reconozco, eso lo acepto y lo digo. Que hubo mucha corrupción, eso también es cierto. Y Acción Republicana, precisamente la primera bandera de Acción Republicana es lucha frontal contra la corrupción, cadena perpetua y muerte civil para políticos corruptos. Ya te das cuenta porque no puedo decir abiertamente que tengo que celebrar esto, pero sí saludo que algunas acciones humanitarias se den. Reconozco que se hicieron muchas cosas, que la Constitución del 93 generó dinamización económica en el Perú y que hasta ahora se mantiene y hasta ahí llegó. No voy a opinar más del tema porque en realidad no da para más. Yo creo que Acción Republicana se siga consolidando como una propuesta política totalmente autónoma e independiente de otras facciones políticas, ni con Renovación Popular ni con Fuerza Popular. Y sobre Keiko opino lo mismo, ¿no? Es básicamente lo mismo. Perfecto. Te hago una última pregunta para cerrar y también te dejo el tiempo también para que hagas algún cierre si es que lo quieres hacer, que es ¿cuáles son los principales desafíos que ves de aquí hasta el momento electoral, teniendo en cuenta que el momento electoral en principio sería en 2026, pero que se podría adelantar? Pero ¿cuáles son los desafíos tuyos en tu precandidatura y al del partido, más allá de esto que mencionabas de la presencia territorial en todos los distritos? Tenemos desafíos importantísimos, como tú bien lo has señalado. Lo que nosotros queremos es cubrir todas las provincias y todas las regiones del Perú para que al momento de asumir las elecciones que se vienen, y esto lo informo porque no necesariamente se sabe, tenemos 2 elecciones importantes en 2026, las generales que son para presidente, diputados, senadores y parlamento andino, y después, meses posteriores, las elecciones regionales municipales. O sea, es un año muy electoral el 2026. Ahora bien, en el caso en el cual se adelanten las elecciones, ya el 2024 es un año prácticamente de campaña. Entonces el desafío es posicionamiento, empezar a amplificar el mensaje patriota de Acción Republicana Perú, posicionarnos como una verdadera opción real. Bueno, real lo somos, pero en el sentido de empezar a aparecer muy bien en las encuestas como esa opción patriota. En el continente nos ven así, Acción Republicana Perú es la opción patriota del Perú, a partir de lo que se hace, por supuesto, también en el Foro de Lima, que te lo comenté en esta entrevista. Y el desafío más pronto que tenemos es básicamente posicionarnos y tener a los mejores en Acción Republicana. Entonces yo creo que estamos por muy buen camino, estamos consiguiendo esas metas, estamos trazando una ruta de un plan de gobierno, pero fíjate, el plan de gobierno puede ser hermoso, puede ser bello, pero si los ideales o la identidad partidaria no es sólida, no tienes nada. No tienes nada, tienes a un grupo de técnicos que te arman un paper, pero que al final se diluye o se licúa porque no tienes la identidad política partidaria. Nosotros tenemos identidad política partidaria, hemos trabajado muy bien en eso, lo que queremos es que esos reflectores lleguen a todas las partes del Perú y por supuesto también a América Latina. Entonces, ese es el principal desafío. Ahora bien, Franco Wharton va a seguir seguramente posicionándose. Yo creo que el crecimiento es bastante exponencial, no solamente por estar en Argentina o por haber asistido a la Asunción, sino por todo lo que se viene haciendo en adelante y la agenda programática que tenemos hacia adelante. Así que yo creo que las cosas que se vienen son muy buenas para el Perú, en clave de que vamos a empezar a tener más alternativas para que los peruanos puedan no votar a los de siempre, sino tener una opción diferente. Eso es lo que queremos conseguir con Acción Republicana. Esa es la gran tarea de Acción Republicana Perú. Franco, te agradezco mucho por venir al piso de La Derecha Diario y hacer esta entrevista. No, te agradezco a ti y a toda la comunidad que los ve. Por supuesto, sigo mucho el diario. Un saludo, por supuesto, nuevamente para la administración de Javier Milei, presidente de la Nación Argentina, para Victoria Villarroel y para todo el equipo que ha hecho posible esta transición, este traspaso de ribetes hemisféricos, lo diría yo, que ha generado un efecto continental y eso es algo que se tiene que saludar, celebrar y que se tiene que asumir rápidamente. Dejen gobernar a Javier, dejen gobernarlo. Yo creo que en la medida de que él le vaya bien, le va a ir bien a todos los argentinos y por supuesto a los países que estamos mirando muy bien esta nueva administración. Un abrazo fraterno y nuevamente una invitación para que sigan Foro de Lima y Acción Republicana Perú. Muchas gracias.